pero queda un territorio que está en disputa en este instante cuando yo hago este video. Y ese terreno, ese territorio, es la mente. Y este video de hoy vamos a hablar de guerra cognitiva, que es la guerra que se libra acá. Estamos frente a una guerra híbrida. ¿Qué quiere decir guerra híbrida? Que tiene muchos elementos esta guerra, ¿sí? No necesariamente se utiliza la fuerza bélica, militar, sino que se utiliza la psicología, se utiliza los medios de información, se utiliza todo lo que es el complejo farmacéutico, las grandes farmacéuticas, que son un puñadito muy chiquito, manejan. Y vos me dirás, ¿cómo es eso de lo farmacéutico? Bueno, dentro de lo militar, así como estas redes y las redes sociales son aparatos de guerra, ya vas a ir entendiendo a medida que vayamos desarrollando el tema de que son aparatos de guerra, también se han convertido en elementos de guerra los fármacos. La creación de virus y los fármacos o vacunas contra esos virus, que son virus producidos e inventados para que en algunos lugares donde no llegue el remedio, ni va a llegar ni la vacuna, como pasó en África, buscan eliminar la población de esos territorios que son ricos. Detrás de todo, absolutamente todo, está el objetivo, que el objetivo es quedarse con los recursos de los países, especialmente del sur global, porque el sur global es el que mantiene al norte rico y poderoso global. Si el sur global se uniese y dijese, señores, no le proveemos más al norte, o por lo menos no nos dejamos robar, el norte deja de conducir el mundo, deja de ser potencia, muere de desnutrición. Esa Europa, ese occidentalismo que vemos en el norte, se mantiene gracias a nosotros. Bien, guerra híbrida contiene varios elementos, y por eso se llama híbrido. Hoy vamos a hablar de una faceta de la guerra híbrida que estamos sufriendo los pueblos del sur y los argentinos, y que tiene como herramienta de lucha las redes sociales y los medios de comunicación. Algo que yo me he dedicado años a estudiar y a buscarle una solución, pero no me quedé solamente en el estudio, sino que salí al campo a combatir, porque de lo que se trata acá es de formar combatientes culturales. Cuando yo decía hace un rato, tenemos territorio ocupado de Malvinas, que es fáctico, ¿sí?, por una guerra que perdimos militarmente, pero ahí no terminó la guerra. La guerra para los ingleses continuó y continúa, porque la guerra continuó con otra forma que no es bélica, sino que es cultural y económica, en esos dos planos, cultural y económica. Y nos han invadido y nos han convertido en usuarios, nos han convertido en seguidores a través de las redes sociales y nos han ingresado acá un marín. Tenemos una población en uno de los países más ricos del planeta, del 60% de la población en situación de pobreza, pero también en situación de colonialismo mental.
tenemos una gran mayoría de argentinos que han sido invadidos mentalmente y le han introducido un marín. Por lo tanto, ya no necesitan venir con fuerza bélica a dominarnos porque ya estamos rendidos, porque los marines somos nosotros mismos, porque de lo que se trata acá es de que no razones ni pienses, sino de que funcione tu cerebro y tus emociones, de eso vamos a estar hablando hoy, a favor de los intereses de estos imperios que vienen a quedarse y a descuartizar nuestro país y quedarse con todo, con todo. Y algunos sobreviviremos o no, simplemente nos mantendrán vivos para que ayudemos a cargar los barcos. Parece aterrador, parece conspiranoico, porque siempre también han inventado esto de lo conspiranoico. Cuando alguien sale y demuestra quiénes son y qué hacen y pone al descubierto a los gestores de esta guerra, inmediatamente aparece la etiqueta que se utiliza para etiquetarnos y que perdamos valor. Nos fusilan. ¿Cómo nos fusilan? Diciendo, exponiendo por todos lados de que somos conspiranoicos. Una cosa es ser conspiranoico y otra cosa es ser conspirativo. Las conspiraciones existen, ¿sí? La Revolución de Mayo nació como una conspiración y después se convirtió en una revolución. Y nadie le hubiese dicho a los muchachos de Mayo, sos conspiranoicos. Conspiraron contra el poder en ese momento e hicieron la revolución. Pero se ha legitimado mediáticamente a todo aquel que hable de estos temas de ponerle el rótulo de conspiranoico. Porque manejan muy bien, y todo eso vamos a estar charlando hoy, el uso de las palabras, el uso de las etiquetas, de etiquetarte de tal forma que te fusilan en los medios de comunicación. Frente a una guerra híbrida, ¿cómo debe ser la resistencia? Frente a una guerra híbrida, nosotros, pueblo que queremos independencia, para tener soberanía, para que con la independencia y la soberanía podamos llegar con justicia social para todos los argentinos, como nos merecemos en un país inmensamente rico como el que tenemos, ¿cómo se enfrenta a la guerra híbrida? Con una resistencia híbrida, con un combate híbrido. Por eso muchas veces me van a escuchar en muchos videos hablar de la formación de combatientes culturales. Porque la guerra, vuelvo a Malvinas, continuó por la vía cultural. Y para llegar a la vía cultural se fortificó lo que Jauretche sabía decir el aparato del coloniaje. Es un aparato que funciona muy bien y aceitadamente, que está compuesto por un pilar que es todo el sistema educativo nacional, desde jardín de infante a la universidad, todo es eurocéntrico, y formamos profesionales, incluso en el periodismo, para defender los intereses de los que nos dominan. Hace un rato hablábamos de los farmacéuticos, que está incluido dentro del aparato militar, dentro del aparato de guerra de los imperios. ¿Y qué se enseña en nuestras universidades de medicina? La medicina de 5 países occidentales de Europa. Es una medicina que trabaja a favor del aparato farmacéutico militar que hoy intenta dominar el mundo.
Ahora, la resistencia híbrida quiere decir que yo estoy diciendo que nos tenemos que organizar, los patriotas, los que defendemos y seguimos insistiendo que la guerra de Malvinas no terminó, que está en pausa bélica, pero no terminó, y acá le estamos dando batalla porque estamos formando combatientes culturales, porque estamos trabajando en el nacionalismo cultural, en nacionalizar neuronas. Por lo tanto, el aparato del coloniaje trabaja con todo el sistema educativo colonizando y sacando argentinitos coloniales, los medios de comunicación totalmente en manos de los colonizantes, pautados por los colonizantes y sus empresas, la justicia totalmente colonizada y trabajando para legalizar el coloniaje, y la dirigencia política, que en su gran mayoría ha sido captada, cooptada, comprada, si no, no se justificaría por qué Milei, que sale de estas redes sociales sin tener un concejal en el país, hoy tiene todo el Congreso de la Nación mayoritariamente. Ese Congreso de la Nación, que pueden encontrar videos aquí, en mi canal, donde yo denuncio con nombre, apellido y cómo se muestra, están financiados por la CIA. 160 legisladores del Congreso Nacional financiados por la CIA. Y el que no es financiado por la CIA es financiado por una corporación o puesto ahí por una corporación, porque los argentinos no elegimos un pomo. Elige una oligarquía política que se ha vendido al extranjero, que se ha rendido más que vendido. Se rindieron y se vendieron. Solamente se puede comprar al rendido, al que se rindió. Al que no se rinde, no se lo puede comprar. Y frente a esta guerra, necesitamos dirigentes políticos urgentes que se pongan al frente de la guerra en la que estamos, que es una guerra por la liberación. Y hay que volver a rescatar palabras que, por ejemplo, el peronismo se ha olvidado, del antiimperialismo, de la autodeterminación de los pueblos, del anticolonialismo. Se ha borrado del discurso todo eso. Y nosotros estamos aquí para recuperar y darle sentido hoy, en pleno siglo XXI, a toda esta concepción para poder enfrentar a semejantes poderes. Guerra híbrida. Frente a la guerra híbrida, la resistencia híbrida. La resistencia híbrida tiene que ser una resistencia cognitiva, mediática, judicial, en las calles, en lo gremial, en todos los frentes donde estamos todos nosotros. En todos los frentes tenemos que dar la batalla. Frente a la guerra híbrida. Para resistir a una guerra híbrida tenemos que armar la resistencia híbrida. La guerra híbrida se da acá adentro con financiamientos de ONG y fundaciones. Lo hemos visto en la campaña de Milei, que todos decían, ay, los youtubers, estos chicos en las redes, bajando línea, y así ganó Milei. Bueno, esos youtubers, muchachitos, muchachitas, esos influencers, que quiere decir que influencian sobre nuestras neuronas, especialmente de los más jóvenes que no tuvieron ningún tipo de formación, porque sus padres tampoco tuvieron formación, porque en la Argentina hace 40 años que está la democracia y no se forma cuadros. Entonces, frente al vacío de formación de cuadros y el vacío que dejaron 30.000 compañeros que fueron desaparecidos del 76 al 83, ese hueco no se pudo llenar. Y cuando el peronismo, en el periodo Néstor y Cristina, llegaron al gobierno, bueno, algunos dicen que hicieron lo que pudieron. Yo digo que les faltó
la formación de cuadros. Y no se trataba de organizar organizaciones de arriba para abajo del poder, sino de abajo para arriba y con formación de cuadro. Si no tenés formación de cuadro, cuando perdiste el poder, te quedaste sin guita y están por la guita y se pudrió todo. Bueno, lo que nosotros estamos acá es para formar esos cuadros que necesitamos para enfrentar en esta guerra. Por eso yo siempre repito y digo que yo no trabajo para una elección, no soy candidato a nada, porque no sirve de nada ser candidato. De nada. En este esquema de guerra. Acá no trabajamos por una elección, trabajamos para una generación, para formar una generación, ni siquiera la mía, sino la generación que viene, para que haya una generación patriótica que pueda enfrentar todo esto.